Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la comisión organizadora del Congreso por haber seleccionado mi comunicación y además agradecer también a la profesora Silvia Pereira y al don Francesc Ordóñez, ¿no?, por la organización del Congreso y al moderador de la mesa por la amable presentación. Voy a empezar a compartir pantalla, que he preparado una presentación, un segundo. Presentar. Ya se ve, ¿no? Supongo. Sí, Bueno, intentaré no pasarme del tiempo, considerando que ya es la última presentación, estamos todos cansados. Pero antes de seguir con la presentación, quisiera hacer unos apuntes iniciales sobre qué realmente es la policía predictiva. Cuando hablamos sobre inteligencia artificial y sobre este cambio, ¿no?, que se está procesando en la administración de justicia y su entorno con estas tecnologías disruptivas, nos quedamos un poco atónitos porque hablamos en un momento de mining data, de aprendizaje automático, de procesamiento de sentencias judiciales, justicia predictiva, policía predictiva, y terminamos por perdernos un poco en lo que realmente es cada cosa, ¿no? Y estudiando estos temas siempre me he ceñido a un consejo que el profesor Andrés de la Oliva, en un artículo sobre justicia predictiva, nos da, y él afirma que hay que volver a lo básico, ¿no? Revisar cada uno de los conceptos que trabajamos clásicamente desde estas nuevas perspectivas, y por ello es que quiero empezar definiendo, en mi humilde visión, qué es la policía predictiva. Cuando hablamos de policía predictiva, pues estamos tratando de distintos conceptos. Desde luego que policía predictiva no se puede confundir con una aplicación determinada, que es un error que algunas veces somos conducidos, ¿no?, por, como he dicho, por estar tan atónitos a cometer. Y la policía predictiva realmente, pues, es una técnica y que es empleada en los distintos aspectos en que tratamos la policía, es decir, por un lado la policía administrativa, por otro lado la policía judicial, y además por los distintos servicios de inspección administrativa. Es decir, hoy yo tengo aplicaciones de policía predictiva, por ejemplo, en materia fiscal, en materia de blanqueo de capitales, tengo aplicaciones fuera, ¿no?, de la Unión Europea, de policía predictiva en control de tráfico, en control de incluso de basura, ¿no?, en China especialmente. Y para no alargarme mucho, perdón, pasaría a definir cuánto a la actividad que ya he adelantado, ¿no? Pues cuanto a la actividad, podemos decir que la policía predictiva, pues, se refiere por un lado al ejercicio de la potestad administrativa y al servicio de inspección, como he señalado antes. Por otro lado, se puede referir al ejercicio de las competencias de policía en materia de seguridad ciudadana, es decir, procedimientos de identificación y otros, de los cuales ya trataremos un poco más adelante. Y por último, al ejercicio de las competencias penales en las actividades de policía judicial reguladas por la ley de enjuiciamiento criminal, que sabemos que se está ahí revisando, ¿no?, un proceso pues, de cambio legislativo. Bueno, cuanto a tecnología utilizada, pues podemos también clasificar la policía predictiva en distintos grupos, y grupos que se refieren mucho más al tipo de inteligencia artificial que a una aplicación específica. Tenemos ahí, por ejemplo, procedimientos de reconocimiento de imagen y sonido, procedimientos de identificación facial, procedimientos de utilización de datos biométricos y de los llamados bioficheros, que son ficheros que contienen información sanitaria. Ya hemos visto ahí ahora con la cuestión de la pandemia de la COVID-19 que se ha utilizado en algunos países, incluso en España. Y por último, tenemos una aplicación de la policía predictiva para las actividades de planificación de la actividad policial, que es exactamente la aplicación que consideramos el Predpol y otras aplicaciones que ya se han citado en el día de hoy y sobre las cuales no trataré. Bueno, y cuanto a la etapa procesal en la que nos encontramos, pues la policía predictiva también puede clasificarse de dos formas, ¿no? Una etapa que es de las denominadas actuaciones prospectivas o de control administrativo, que estaría regulada, por ejemplo, por la Ley Orgánica 4 de 2005, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, y también en la legislación administrativa pertinente. Y dicho eso, tenemos que tener claro que las actividades de control realizadas por la policía, por los cuerpos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el reglamento del que tanto hemos escuchado hablar hoy, especialmente en la presentación brillante, de hecho, del profesor Federico Bueno, hay algunas excepciones a la prohibición de empleo
de la inteligencia artificial que tenemos en la propuesta. Y esta excepción justo se refiere a la identificación de sospechosos por medio de imágenes, es decir, reconocimiento facial, implica que con la implementación de esta regulación, lo que estaremos es autorizando la toma de imágenes en locales públicos. Ya veremos que hay un procedimiento para ello, pero sí estamos autorizando. Y por otro lado, para la identificación de la víctima de un delito o de un determinado sospechoso, que son excepciones que están previstas en el artículo 5 del proyecto de reglamento. Por último, tenemos las actuaciones procesales que se destinan a dar cumplimiento a medidas cautelares personales, por ejemplo, en el ámbito europeo, ¿no? La Orden Europea de Detención y Entrega, que está regulado por el apartado 2 de la decisión marco 584 de 2002. Y esta excepción también está prevista en el apartado 2 del proyecto de reglamento y se regula, como hemos dicho, ¿no? por la ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 282 y siguientes. Como he dicho antes, la policía predictiva no está definida solamente por las actuaciones policiales y de policía judicial. Yo he querido coger algunos ejemplos de aplicación de sistemas de policía predictiva para enseñaros, ¿no? Este, por ejemplo, sería uno, no es Predpol, ¿vale? Pero sería un ejemplo de cómo se usa Predpol, es decir, distribuyendo las patrullas en un mapa. Este es un sistema de reconocimiento facial de sospechosos que ya está en funcionamiento en China. Este es un sistema también basado en inteligencia artificial de policía predictiva desarrollado por la Universidad de Granada en España, y hay uno similar también que fue desarrollado por la Universidad de Sevilla. Por otro lado, aquí tenemos un proyecto de detección que se llama Detection, ¿no? De identificación de coches sospechosos y que se estaba desarrollando hasta el año pasado en Países Bajos, pero ya no está en marcha en razón de una decisión judicial. ¿Y cuáles son los aspectos principales del funcionamiento de los sistemas de policía predictiva? Primero, que parten de una base de datos. Esta base de datos que, de acuerdo con el artículo 5, apartado 1c del proyecto de reglamento, estaría en teoría prohibido, ¿no? Estaría prohibida la comercialización de sistemas que utilizasen bases de datos para la evaluación o clasificación de la confiabilidad de personas físicas, básicamente en la prohibición de utilización de sistemas de elaboración de perfiles como Compass, y además, se prohíbe el trato perjudicial o desfavorable de determinadas personas físicas o grupos enteros de personas que en algún contexto social pueden salir, pues, perjudicados, ¿no? por el funcionamiento de estos algoritmos. Y es muy importante considerar que estas bases de datos pueden funcionar de dos maneras. Por un lado, bases de datos que son previamente constituidas y que ya obran en el poder de la administración pública o en el poder del Poder Judicial. Tenemos que considerar, por ejemplo, en España, que hay una desregulación hoy en lo que afecta a la reutilización de datos de los ficheros judiciales desde la derogación del Reglamento 3 de 2010 del Consejo General del Poder Judicial, y que la regulación que tenemos o que tendríamos hoy, ¿no? Con esta propuesta de reglamento, en España particularmente entiendo que demandaría ya algunos ajustes. Yo voy, por el tiempo, a avanzar un poco más rápido de lo que me esperaba, pero es muy importante considerarnos primero que en esas bases de datos hay datos personales y que por eso demanda una protección, y que por otro lado la utilización de esas aplicaciones tanto de policía predictiva como de justicia predictiva no solamente puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero también de las propias autoridades judiciales, considerando que en teoría algunas de estas autoridades también tendrían un derecho a una identidad decisoria, ¿no? Que se viene hablando hoy por hoy. Y problemas relacionados a los derechos fundamentales con la utilización tanto de la justicia predictiva cuanto de la policía predictiva, pues podemos identificar un sinfín. Primero, relacionados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, con posibles violaciones al artículo 10 de la Constitución Española y el correlato artículo 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, teniendo en vista la sociedad de control que se instala por la vigilancia constante, sea con la videovigilancia que hemos mencionado antes, sea por otro lado con las operaciones, ¿no? de identificación y tratamiento de información tanto por entes públicos como por privados en redes sociales. Por otro lado, la protección
de datos personales, tanto en materia civil que ya tenemos, pero en materia realmente de investigación de delitos, que como se ha dicho hoy, pues España actualmente no ha transpuesto la directiva sobre esta materia, el derecho a la igualdad y no discriminación que surge de los sesgos y de los black box en el tratamiento de esta información por los sistemas de policía predictiva, y por otro lado en el ámbito procesal, más propiamente dicho, pues el derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho a la producción de la prueba en un proceso con todas las garantías. Tenemos que tener en cuenta que la predicción de un delito no es la realización de un delito mismo. Es decir, si un algoritmo identifica que yo tengo, por ejemplo, un palo en la mano y que me estoy acercando a alguien, no significa que vaya a golpearle. Es decir, estamos hoy por hoy todavía en un derecho penal que no es un derecho penal del autor. Tenemos un derecho penal con derecho penal del hecho. Entonces, si enjuiciamos hechos, en el momento que pasamos a enjuiciar pues, predicciones, tendremos ahí una sociedad que puede y que estará con las libertades bastante amenazadas. Perdón. Y por último, con relación a la propia adecuación instrumental del reglamento en sí mismo dentro de lo que es el ordenamiento comunitario, tenemos que considerar que la propuesta de reglamento se basa en el principio de subsidiariedad, que implica que la Unión Europea actúa cuando la actuación individual de un Estado miembro no es suficiente para cumplir a un determinado fin. Yo tengo particularmente serias dudas de que la regulación de estos aspectos no pueda ser realizada por España y por los otros Estados miembros. Es más, y ya con eso voy terminando, yo entiendo que la utilización del sistema de policía predictiva viola pues distintos preceptos legales. Primero, el artículo 588 bis de la Ley CRIM, ya que durante las instrucciones de las causas se podrá acordar algunas de las medidas de investigación reguladas en aquel capítulo de la Ley CRIM, y con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Realmente consideramos que tener un estado de vigilancia es proporcional. Tenemos que recordar que la libertad es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y que la Unión Europea, el espacio europeo, no es solo de seguridad, también es de libertad y justicia. Yo ya veo que me he pasado del tiempo, no puedo seguir, pero entiendo que vamos por un buen camino porque por primera vez estamos hablando de aspectos regulatorios, ya no estamos más en aspectos éticos, que es un aspecto que yo en mi tesis doctoral he criticado mucho por parte de la Unión Europea, pero entiendo que la iniciativa actual todavía carece pues, de profundizaciones, de definir bien los aspectos aplicativos de la inteligencia artificial, que es policía predictiva, que es justicia predictiva, cómo aplicamos cada cosa en cada uno de los ámbitos y básicamente eso. Creo que vamos por un buen camino, pero creo que hay que avanzar y discutir mucho más, ¿no?, de lo que hemos hecho hasta el momento. Y con eso termino. Agradezco por la atención. Lo siento por el escaso tiempo por haberme pasado.